Paula Sadia, soy psicóloga y psicoterapeuta Gestalt y me dedico a dar terapias y cursos, talleres, conferencias, un poco de todo. Hoy vamos a hablar de las pequeñas y las grandes pérdidas de la vida. ¿Por qué este título? ¿Por qué pequeñas y grandes? Porque tal vez para mí es algo pequeño lo que para ti es enorme y para ti tal vez una pérdida es enorme y yo la podría ver pequeña. Entonces, para cada persona se vive muy diferente. Hoy no vamos a hablar solamente de las pérdidas por muerte, lo vamos a hablar, pero vamos a hablar también de esas pérdidas que son diferentes a la muerte, que también causan un duelo, que también causan tristeza. Las emociones que vive la persona son igual o de mayor intensidad que en otro tipo de pérdidas. Bien, cualquier duda me pueden detener. Bien. Duelo. Se llama así a la respuesta personal ante una pérdida. Cualquiera, como decíamos, no es solo la muerte. Proviene del latín dolus, que significa dolor. Después de una pérdida viene mucho dolor. Cada persona vive el duelo según su carácter, o sea, su personalidad, sus creencias, lo que cree la persona de la muerte, lo que cree la persona de lo que es, tal vez, por ejemplo, el divorcio, una separación, cualquier tipo de pérdida, y los recursos personales con los que cuenta la persona. No todas las personas tenemos los mismos recursos. Alguna persona puede tener, por ejemplo, una red de apoyo enorme, puede tener un trabajo en el que se puede enfocar para distraerse un poco de la pérdida, puede tener tal vez un terapeuta, entonces depende también los recursos personales que tenga, es cómo se puede vivir la pérdida. El proceso de duelo está repleto de cambios emocionales, pasas por muchas etapas como una montaña rusa de emociones, y generalmente son ocasionados porque se rompen tus hábitos de vida. Por ejemplo, en el caso de una muerte, si tú todos los martes comías con esa persona, tus hábitos de vida tienen que cambiar porque viene a romperse. Y como yo les decía, no nada más es la muerte. En caso de una separación o una mejor amiga que se va del país, es una pérdida porque al final si tú tenías tu desayuno con ella los viernes, vas a tener que cambiar eso por algo nuevo porque sí se rompen esos hábitos de vida. Obviamente depende el tipo de pérdida, la intensidad de las emociones y los cambios que se van a generar. El duelo precisa de cierto tiempo para ser superado y no es posible acortarlo. No es que yo voy a decir, bueno, mi duelo va a durar 2 semanas. No, depende también de la intensidad de la pérdida y, como les decía yo, de los recursos y creencias de cada persona. El duelo trae como consecuencia, o sea, después de vivir el duelo, la normalidad de los sentimientos y paz interna. Sí se llega a esta paz. Ahorita les voy a explicar cómo funciona y por qué de pronto vuelve a doler mucho, pero sí se llega a esta paz interna. Es importante no negarse, no evadirse, no esconderse o decir yo estoy perfecto, porque si no, se acumula y tiempo después sale. O sea, no podemos, no es como, yo a este duelo no lo vivo, no. Si es un duelo y es importante para mí, el duelo se tiene que vivir, porque si no después pueden haber consecuencias más dañinas y dolorosas. Las pérdidas son muy diferentes para cada persona. Me pasa mucho que en terapia me dicen, es que Paula, la estoy pasando muy mal, pero yo sé que el mundo está horrible afuera, entonces no importa lo mío. No, claro que importa lo tuyo. Lo tuyo para ti es lo más importante, sea como sea que esté el mundo afuera. Entonces me ha llegado a pasar que me dicen, bueno, es que yo la estoy pasando muy mal, pero a mi mejor amiga se le murió su perrito. Ok, tu mejor amiga tiene ese duelo que vivir y tú tienes el tuyo, aunque sea algo más chiquito. Por eso la importancia de esta conferencia de las pequeñas pérdidas, porque no son pequeñas. Cada quien las vive de acuerdo a la relación que tenía con eso que se está perdiendo, a los sentimientos que estaban implicados. Como yo les decía, lo que sea que te esté pasando o como sea que le esté el mundo, para ti es importante. Y les puse acá una frase que dice, también se vale llorar las pequeñas pérdidas, aunque el mundo no lo logre comprender. Porque tal vez, vamos a hablar por ejemplo de una pérdida material. Tú tenías un collar que te regaló tu bisabuela y era muy especial para ti, sabías que en el bat mitzvah de tu hija se lo ibas a regalar y se pierde el collar. Tal vez alguna amiga te podría decir, ya, pero es un collar. No es un collar. Para ti ese collar era el collar y tenía como una relación enorme con tu bisabuela y tenías planes a futuro con ese collar. Entonces, tal vez para esa amiga tu pérdida es pequeña, pero para ti en ese momento es enorme. Entonces vamos a aprender tanto a respetar las pérdidas de las otras personas como a validarlas y a aceptar las nuestras, porque a veces, como les decía, ves en perspectiva el mundo y dices, el mundo está tristísimo, mi pérdida no importa. No, dale chance a tu pérdida, igual preocúpate por el mundo, pero valida tu emoción. Quiero que piensen unos segunditos. Si ahorita que les estoy explicando esto de las pequeñas pérdidas, en algún momento tuvieron alguna y no se dieron permiso de sentirla. Solo piénsalo, así como el ejemplo del collar, ¿no? Tal vez alguna relación muy cercana que tenían con una amiga y se perdió. Tal vez
En la pandemia, por ejemplo, tenías una clase de bailes a las que ibas todos los días y era tu paz, y de pronto te cerraron tu clase. Puede haber sido una pérdida mucho más grande para ti de lo que te diste cuenta. Y obvio están las pérdidas grandes, que esas nos damos un poquito más de permiso de sentirlas, porque socialmente nos dan el permiso. Por ejemplo, en la pérdida de muerte, la sociedad misma se acerca y te dice cómo estás, qué necesitas, lo siento mucho. Entonces te hacen sentir que claro que puedes vivir tu duelo, pero en las pérdidas más pequeñas es muy difícil. Entonces piensen durante la plática en algunas cosas que han perdido o en algunas pérdidas que han tenido que tal vez no se dieron mucho el permiso de vivir. Ok. Les voy a hablar de otro tipo de pérdidas. Como yo les decía, siempre asociamos duelo a pérdida por muerte. Y no es la única razón por la que se vive un duelo. Porque la tristeza, el dolor, el enojo tal vez, y el resto de las emociones pueden ser igual o de mayor intensidad en otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, pérdida por la salud, una enfermedad, ¿no? Que llega y dices, yo podía hacer todo eso y ya no lo puedo hacer. O alguien cercano está enfermo, es una pérdida. De la juventud, envejecer, empiezan a ser pérdidas porque cosas que tú vivías o tenías ya no las puedes vivir. De la fertilidad, por ejemplo, imposibilidad de ser madre o abortos. El problema con los abortos muchas veces es que le dicen, bueno, pero no perdiste un hijo. No, sí, para esa persona sí era su hijo. Entonces tenemos que aprender un poco como sociedad a validar esas pérdidas. De la estabilidad económica, pasa con familias que tenían todo y de repente lo dejan de tener. Duele mucho porque hay que acoplarse a una nueva vida, unos nuevos hábitos de vida. Son pérdidas, ¿no? Cambiar de nivel de vida es una pérdida. De lugar, país, ciudad, casa, para los niños, además de para nosotras, pero para los niños son pérdidas enormes. Requieren su duelo. Si el niño dice, es que extraño mi otra casa o extraño los amiguitos con los que están en la otra escuela, denles permiso de sentirlo porque al final son duelos. De un ser querido, como yo les decía, rupturas, por ejemplo, sentimentales, pleito con algún amigo, no solo el divorcio claro que sí, pero no es la única. Hay relaciones de pareja que la persona juraba que se iba a casar y de pronto terminan, es una pérdida importante y lleva un duelo. Materiales, objetos valiosos y no tanto el dinero o no que costaban, sino el significado que tenía ese objeto para ustedes. Me decían en Polanco la semana pasada que les robaron fotos de eventos y decía, es que ahorita que me dices, claro que fue un duelo enorme el que yo viví y nunca me di permiso porque nadie te dice, a ver, si llora por tus fotos. Dice, pero yo tenía todo ahí y le movió durísimo. Me dijo, me voy a dar permiso, aunque fue hace unos años, de llorar por mis fotos, porque pues sí es el dolor. Y una que tal vez no conocen, pero lleva un duelo enorme, de expectativas. Todo lo que yo creía que iba a ser y no es. Ahorita está con la pandemia, las bodas, no los bar mitzvot, los viajes, la gente que se iba de Akshar y de repente ya no es. Es un duelo. El tener que vivir la tristeza, el enojo, el dolor, implica darte permiso de transitarlo. Tal vez va a ser un duelo mucho más chiquito que el duelo que vive una persona ante la muerte, pero implica duelo, implica tristeza, implica pasar por la negación, la aceptación. Se viven todas las etapas del duelo. Bien, el proceso de duelo se realiza siempre que tiene lugar una pérdida significativa, esté consciente o no la persona de que perdió algo importante. Tal vez tú puedes ver a alguien que está apagado, medio triste, de malas, y le dices, ¿qué tienes? Y te dice, no sé. Internamente probable esté viviendo algún duelo de algo que perdió y ni se había dado cuenta, ni se estaba dando el permiso de sentirlo. Es importante darse el tiempo y el permiso para poder abordar el duelo. ¿Qué pasa? Que a veces es como, ya tengo que estar bien. Sí, ya quieres estar bien, pero no tienes que porque internamente estás viviendo las etapas y te tienes que dar chance de vivirlo. No todas las pérdidas tienen el reconocimiento y apoyo social que se requiere, que es lo que les explicaba. Si el otro no sabe que era tan importante para ti, probablemente te diga, ya, ven, acompáñame, ya vamos a comer y ya sonríe. ¿Cómo que ya sonríe? Estoy pasando mi duelo, pero a veces no te lo validan. ¿Qué pasa si la sociedad no lo considera una pérdida o te aplican el no es tan grave lo que te está pasando? Lo puse en comillas porque tal vez no es grave para ellos, pero sí es grave para ti. Apuran a la persona a estar bien. Vivimos en un mundo con prisa. Todo el mundo ya quiere las cosas, ya, entonces, así queremos que el otro ya esté bien. No, ya recupérate, ya vamos a seguir la vida. No nos dan permiso. No le dan espacio para desahogarse. Si la otra persona no sabe que tu pérdida es importante, no se sienta a platicar y te dice, necesitas algo, ¿cómo estás? Se molestan de que la otra persona no esté bien porque no entienden la gravedad de lo que tuvo eso y entonces hay muy poca empatía y hace sentir culpable al otro. A mí me ha pasado en terapia que me dicen, pues es que mi mamá dice que cómo no ya pasé página. Probablemente tu mamá no sabe que ese novio significaba
tu existencia. Entonces, si la otra persona no sabe cómo la estás pasando, es muy difícil que te den el apoyo necesario y el espacio para vivir ese duelo. No hay apoyo, como les decía, la persona se siente aún más sola de lo que ya se sentía con su pérdida y la persona se siente evaluada y enjuiciada. No se dan la oportunidad de llorar, de estar tristes porque si no, pues me van a decir que por qué sigo en eso. Entonces, no expresan emociones y se guardan. Y como yo les decía, un duelo que se guarda eventualmente sale mucho más complicado y con mucho más emociones dañinas de por medio, digámoslo así. ¿Cuáles son las emociones que se viven ante un duelo? Yo lo pongo como que es una montaña rusa porque no sabes cómo vas a estar hoy. Tal vez te despertaste, tuviste un mejor día, estás tranquila, pero en la noche algo te recordó, algo te movió, algo te acordaste y vas para abajo. Y al otro día no sabes cómo te vas a despertar. Es normal. Dense permiso de vivir esta montaña rusa de emociones porque no sabemos cuál es la que viene después. Pero sí les he de decir que la montaña rusa termina y eventualmente llegas a esa paz interna. Se los voy a explicar después con un esquema de un círculo que les va a dar mucha claridad. Un elemento común en la pérdida emocional y el proceso de duelo es que lo que desencadena eso, o sea, lo que dispara esta montaña rusa, es una situación o acontecimiento que no está en mi control. Perdí algo, algo se perdió, algo me quitaron, alguien murió y es algo que no estaba bajo mi control. Algunas de las emociones que se sienten: impotencia, incredulidad, no lo puedo creer, mucha frustración, desesperanza, incertidumbre, tristeza y enojo son como las básicas. Ahorita les voy a poner una lista de más y si se me olvidó alguna o han sentido alguna y me la quieren agregar, buenísimo. No hay emociones buenas ni malas y esto me encantaría que las que tienen hijos se los transmitan. Hay emociones que no nos gustan sentir. A nadie le gusta estar triste ni estar enojado o estar frustrado, pero son emociones importantes y hay que darnos el tiempo y como el momentito para decir, ahorita estoy así. Porque si le pongo nombre y lo siento, entonces después voy a estar bien. Me gusta mucho decirles a mis pacientes que las emociones tienen fecha de caducidad. Si tú las dejas entrar y las sientes, eventualmente se van. Si no, lo único que vas a hacer es estarte peleando con la emoción continuamente porque va a encontrar la forma de entrar. Y a veces no entran por esto, entran por otra cosa y dices, pero ¿por qué estoy tan enojada que choqué? Pues no, nada más es el choque, es lo que vienes atrasando hace 3 semanas que no te habías dado permiso de sentir. Les voy a decir más y me dicen si alguna se me fue. Enojo, culpa, miedo, ansiedad, soledad, desamparo, añoranza, el extrañar a la persona, anhelo, ¿no? Por ejemplo, en lo que les decía de las expectativas, se canceló esto, pero yo quería estar ahí, ya vi que otra generación ya se fue, a mí me hubiera encantado irme. Esta parte de querer, ¿no? Lo que el otro tiene, cansancio existencial, desesperanza, abatimiento, alivio. Me dicen, Paula, ¿cómo que alivio? Cuando una persona, por ejemplo, está viviendo un matrimonio horroroso, donde hay violencia, la persona cuando se separa, parte de su duelo es sentir alivio, decir, ya no estoy ahí. Entonces se llega a sentir alivio ante alguna pérdida. Amargura, sentimiento de venganza, por ejemplo, en casos de robo o alguien que les quita algo, que sí sabes quién fue, a veces tienes ese sentimiento de venganza, un vacío muy grande y inseguridad de qué va a ser de mí, qué va a pasar. ¿Se les ocurre alguna que me haya faltado? Angustia, bien, esa la voy a agregar, gracias. Angustia, ¿alguna otra? Tristeza, sí, son las que mencioné la pasada, pero sí, ¿no? Tristeza, desesperanza, frustración, enojo, se siente mucho enojo y a veces no sabemos ni con quién, ¿no? Puede ser enojo con la persona que se fue, me abandonaste, enojo con Dios, enojo con la amiga que se mudó de país por un trabajo, como tu jefe te mudó, enojo con quien sea, ¿no? Es parte de la tristeza y el enojo, son las dos que más se dan y les voy a explicar. Bueno, no sé, yo he sentido responsabilidad. ¿Ok? Bien. ¿Hacia lo que queda? Sí, como que esa pérdida ha sido mucho y yo ahora lo tengo que hacer. Claro, ¿no? Como que ¿quién lo va a hacer si no? Estos hábitos que decíamos al principio de ahora, ¿qué agrego, qué quito, qué es lo mío? Tienes razón y a veces llegan cargas enormes. El chiste es aprender qué sí te toca y qué no te toca, porque a veces no todo es tuyo. Y por eso les decía yo al principio, depende qué tantos recursos personales tengas y tu red de apoyo. Si tienes una red de apoyo enorme, tal vez podrías decir, bueno, estas 3 cosas ahora las sigo haciendo yo y estas 3 te tocan a ti. Pero a veces no existe esa red de apoyo y sientes una carga enorme. Les decía que la tristeza y el enojo son las dos que más se dan en un duelo. Hay un pequeño cuento de Jorge Bucay que me gustaría contarles que a mí me encanta. Dice que hace muchos, muchos años, en un país donde no pueden estar las personas y solamente viven los sentimientos, la tristeza y el enojo se metieron a nadar. Estaban felices nadando, jugando y de pronto el enojo, así como es de impulsivo, decidió que ya se iba.
Se salió corriendo y se llevó la primera ropa que vio. Cuando la tristeza salió, se dio cuenta de que la ropa que quedaba era la del enojo. Entonces, desde ese día, la tristeza está vestida con la ropa del enojo y el enojo con la ropa de la tristeza. Por ello, muchas veces es más fácil decir estoy enojado o pelearme con todo el mundo cuando en realidad estoy triste, o decir, bueno, estoy triste cuando también siento muchísimo enojo. Las dos son totalmente válidas en un duelo. Tanto puedes estar enojada como puedes estar triste. Por lo menos reconocerlo internamente ayuda muchísimo a saber que tengo las dos. O en caso de alguna otra pérdida, decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Me está causando enojo? ¿Me está causando tristeza? ¿Angustia? ¿Responsabilidad? ¿Qué estoy sintiendo? Bien. Lo que más me preguntan después de un duelo o una pérdida es ¿cuándo voy a estar bien? ¿No? La pregunta del millón. Y sí hay una respuesta. Fechas exactas no les sé decir, pero sí les sé decir con este esquema, con esta explicación, que la persona vuelve a llegar a una paz interna. ¿Cómo se explicaba antes? Antes se decía que estos éramos nosotros, ¿no? Este círculo soy yo. Cuando llega la pérdida, todo mi círculo se llena, ¿no? Todas las áreas de mi vida, mi día a día, mi rutina, todo se llena de esta pérdida. Y antes se creía que estas rayitas tenían que desaparecer para que yo volviera a estar bien. Mentira, ¿no? Ahora se sabe que la vida funciona así. Después de una pérdida, la pérdida se queda aquí, ¿no? En un cachito de mí, porque claro que se va a quedar, ¿no? Perdí algo importante, pero empiezo a hacer mi vida alrededor de esta pérdida. Entonces, vuelvo a ser feliz, vuelvo a disfrutar, vuelvo a estar con mis amigos, vuelvo a tener un trabajo, vuelvo a tener una rutina, todo vuelve. Y ahora, ¿cuándo vuelve a doler? Porque yo no digo que desaparece para siempre, cuando esta herida emocional se toca. Es como una cicatriz que tú tienes, pero no todos los días te levantas y dices, ay, mira mi cicatriz. No, pero a veces, con el frío, por ejemplo, la cicatriz duele más, ¿no? Esto sería físico. Con mucho calor se siente rara. Aquí, en los aniversarios, por ejemplo, en las fiestas, que dices, ay, esta persona siempre estaba y ahorita no está. Cuando alguien te recuerda, vuelve a doler. Pero el resto de tu vida, el resto de tu día, vuelves a estar bien. Entonces, no es una regresión. Cuando vuelvan a sentir esta tristeza después de un tiempo, vamos a suponer que llevas un año bien y de pronto te da un bajoncito, se van a acordar de mí y me van a decir, Pola dijo que era normal. Probablemente algo tocó mi circulito, pero después, al otro día, a los 3 días, a la semana, vuelvo a hacer mi vida. Y así funciona. Es por eso que volvemos a estar bien. Si no, nadie podría funcionar después de una pérdida y tenemos pérdidas todo el tiempo. Entonces, claro que vuelves a vivir. Cuando te dicen, vas a estar bien, este es el vas a estar bien. Vas a hacer una vida, vas a volver a disfrutar, vas a volver a ir a fiestas, tu vida va a estar bien. Obviamente va a volver a doler, pero después vuelves a estar bien. Entonces siempre acuérdense de este esquemita y digan, Pola me explicó que sí vuelves a estar bien. ¿Pero qué crees? Está bien porque son los momentitos donde nos volvemos a dar permiso de sentir. Y un ratito tal vez te volviste a poner triste o volviste a sentir angustia, pero después dices, bueno, era de ella, no era mío, y yo vuelvo a estar bien. Se queda mucho tiempo, pero tal vez una semana estuviste perfecta, quiere decir que estás acá. Cuando vuelve a doler es cuando regresamos acá. Hasta la próxima, que Dios no quiere que escuches otra cosa. Exacto, te vuelve a escuchar. O no, pero antes se creía que sí desaparecía por completo. Mira, antes decían, bueno, sí, cuando se borran estas rayitas vas a estar bien. El principio no se borra. Exacto, crees que no vas a vivir. Claro, y toma mucho tiempo y yo no les puedo decir cuánto porque depende de cada persona, pero sí les puedo decir que van a volver a estar bien. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de aquí han tenido alguna pérdida, pero también después se casaron y fueron las más felices en su boda o tuvieron un hijo y hicieron una fiesta y disfrutaron. Quiere decir que sí vamos a volver a esto. Y que también puede volver a tocar, por ejemplo, cuando en Kippur vas a ir al panteón y dices, ay, me dolió. Claro, porque volvió a tocar este circulito, pero no es malo, es parte de la vida y es como volvemos a estar bien. Cuando es una muerte de un día a otro o no la habías visto 2 años, es mucho más difícil porque no tuviste ese duelo anticipado, esos mesecitos o a veces son semanas de que te avisan que esa persona ya no está bien, tu cuerpo como que se prepara, pero de los 2 duelos se puede salir adelante, pero sí es más fácil, porque vamos a suponer que tú ya tuviste 2 o 3 meses de decir, tal vez ya no va a estar, y como que internamente te vas despidiendo, vas haciendo tu propio duelo. Y ya cuando la persona fallece dices, bueno, ya vivo todo el dolor, pero ya me había ido preparando. Cuando es una persona que muere de pronto, o como tú dices, no la vi tanto tiempo, son duelos que son más rápidos. Pero al final, en todos, vamos a llegar a lo mismo. Tal vez va a tardar un poquito más, pero eventualmente se llega. Es un poco interno de culpa, de decir, ¿por qué no fui? ¿Pero qué crees? Nada que hubieras hecho diferente te hubiera dado igual tantita más paz después. O sea, Pero la misma culpa que tú tienes, sentimos
Todos. ¿Y qué crees? Aunque no hubiera sido por eso, probablemente igual hubieras pensado, el hubiera siempre lo pensamos. A todas, después de alguna pérdida nos llega el hubiera. Y si hubiera sido, tal vez hubieras dicho, es que no hubiera ido. ¿Qué tal que fui yo? ¿Qué tal que...? Entonces, siempre llega el hubiera, es parte de... Para transitar el duelo, eventualmente necesito dejarme de preguntar qué hubiera hecho o qué no hubiera hecho. Porque si no es cuando nos quedamos atorados. Más adelante se los voy a explicar, pero no te preguntes por qué. Te entra. Te quiere dar lata. La tristeza, el enojo, todo está bien, pero no sientan culpa porque no hubieran podido hacer absolutamente nada diferente. Dicen que buscamos cómo salir del dolor y la única manera es transitarlo. No hay, yo me paso para acá y yo ya estoy perfecta, no hay, yo no lo vivo, no hay. Se tiene que sanar, se tiene que vivir, se tiene que dar a la persona la oportunidad de estar mal para después poder estar bien. La única forma de después de estar bien es primero estando mal y no pasa nada. Lo ideal es que tengan espacios para sanar, que tengan alguna amiga que las escuche, que siempre hay alguien que les diga, a ver, llora conmigo, se vale. Y si no, buscar ese apoyo también profesional porque siempre alguien va a poder estar ahí para ustedes. Pero no hay dos duelos iguales. Hay familias donde tienen, por ejemplo, 4 hijos. 2 están perfectos, una más o menos y la otra fatal. Me dicen, ¿pero cómo? ¿Perdieron al mismo papá? No. La relación que cada uno tenía con ese papá, los recursos personales que cada uno tiene, la personalidad de la persona. Tal vez hay alguien que dice, bueno, le doy vuelta a la hoja y hay alguien que dice, yo quiero sentarme a llorar. Cada persona lo vive de forma muy diferente. Les puse aquí unas rayitas distintas para que vean cómo hay 1001 formas de vivir un duelo. Y ninguna está mal. No hay una forma correcta o incorrecta de vivir un duelo. Lo que para ti esté bien y lo que a ti te dé paz, eso es lo que tú necesitas. ¿Okay? Transitar por el duelo no es un camino en línea recta. Ay, mira, ya empecé así y estoy acá y perfecto. No. A veces vas a estar acá, a veces vas a estar acá, otras te vas a sentir perfecta y otra vez un bajoncito, pero eventualmente llegas a la parte de la aceptación y a la paz interna que necesitas. Eso es seguro, o sea, todos acaban. No sabemos exacto dónde empiezan, cómo bajan, cómo suben, pero todos acaban. ¿Bien? No hay duelos instantáneos o de microondas, aquí no hay fast pass, ¿no? No podemos llegar y decir, bueno, yo ya quiero acabar. Tienen que darse la oportunidad de contactar con lo que están viviendo para poderlo sanar. Y el duelo tiene 5 etapas, según Elizabeth Kubler-Ross, no sé si la han escuchado, y habla en la rueda de la vida, habla de estas etapas del duelo. Empieza por negación, después la persona pasa por enojo, como yo les decía, con quien sea, con la vida, con el doctor que no lo curó, con quien sea nos enojamos. Negociación, muchas veces, por ejemplo, cuando una persona está enferma, empiezas a hacer acuerdos, pequeños acuerdos con Dios, si se cura, yo hago esto, o hasta con el doctor. No existe, ¿no? Tenemos que vivir esa pérdida. Tristeza. Y por último, aceptación. Cuando llegas a la aceptación, es cuando llegas a esta paz interna de decir, la vida va a seguir, siempre me voy a acordar, puede ser que siempre tenga el dolorcito, pero voy a estar bien. Cuando vuelvo a sentir el enojo y vuelvo a sentir la angustia y vuelvo a pasar por todas las etapas. Probablemente te quedes con alguna emoción. O sea, si el enojo fue con la que más estuviste, pero después de unos años, la que más da es tristeza. No como decían acá adelante, es que vas con una amiga que vivió algo y dices, ¡ay, yo también! Y lloras y luego vuelves a estar bien. Pero la que más, un poco es tristeza. A menos que de verdad te hayas quedado muy enojado con la situación. Por ejemplo, en caso de un robo, lo que te va a mover es el enojo. Pero ante pérdidas, lo que más duele es la tristeza. O sea, lo que más sale los años después es la tristeza. Y para eso existen también esta parte del aniversario o el rezo del año. Porque son permisos de la sociedad para decir, vuelve a llorar tantito. No pasa nada. No es el permisito que nos damos como si fuera con justificante médico de, a ver, hoy lloras, hoy te da, y es bueno, no pasa nada. Bien. Les decía, no hay forma correcta o incorrecta de vivir un duelo. El orden de las diferentes etapas no ocurre de la misma forma en todos. Se van a acordar de esas líneas mías y no van a comparar su duelo con el de nadie, porque son personas totalmente distintas. Afecta mucho la intensidad de la relación que tenías con esa persona o del apego que tenías a eso que se perdió. El tiempo de la relación o de la situación. Tal vez alguien que perdió su trabajo y llevaba 20 años, tal vez va a vivir un duelo grande comparado con alguien que llevaba 6 meses en el trabajo y no estaba tan contento. Entonces afecta mucho todo esto. Y depende de la historia personal de cada quien. Por ejemplo, alguien que ha tenido muchos duelos, tal vez tiene un poco más de herramientas de enfrentarse al que sigue que alguien que es la primera vez que le toca vivirlo, ¿no? Personas con carácter tal vez un poco más fuerte, de decir, bueno, me pegó, pero aquí estoy. Cada quien lo vive de forma totalmente distinta y yo no les podría decir cuál es la correcta o la incorrecta, solo sí les puedo decir que requiere tiempo
y que se tienen que dar permiso para llorarlo para después poder estar bien. Bien, ok. Dice, ¿y si esto me movió algo más? Pasa muchísimo más de lo que se imaginan, que un duelo se encadena a otro duelo. ¿Qué quiere decir esto? Un duelo que yo viví, que tal vez no me di el permiso de sentir y por ahí lo dejé guardadito, en el momento en que llega otro duelo, se me conecta. Y entonces ya no nada más estoy llorando por una cosa, estoy llorando también por lo que no me di permiso de llorar en su momento. Entonces lo ideal sería ir resolviendo los duelos en el momento en que los tengamos para no hacer cadenitas, ¿no?, de duelos y que sea después más difícil salir. Un duelo no resuelto puede ser de una pérdida previa, cualquier cosa que la persona haya perdido, que no se haya superado. Siempre tendemos a traer algo adentro que no quedó totalmente bien, o algún huequito por ahí, y cuando tenemos un duelo se nos conecta, ¿no? Como que, ay, ya también había perdido otra cosa. A veces no es consciente. A mí me ha pasado con pacientes que me dicen, es que ¿por qué estoy tan mal? Bueno, a ver, vamos a trabajar otras cosas que no has llorado, y entonces empiezan a salir este tipo de pérdidas. Dicen que cuando uno llora, no solo llora por lo que está pasando en este momento, sino porque todo lo que no ha llorado antes. Bien. Y extra, una pérdida trae consigo nuevas pérdidas. Por ejemplo, vamos a suponer una chava que tiene un novio y ella quiere muchísimo a la suegra y de verdad, no, que la suegra le invita, la papacha, y de pronto ella corta. No nada más está perdiendo al novio, está perdiendo a la suegra, está perdiendo a los amigos del novio, tal vez la rutina. Se pierden un montón de cosas, hay más cosas. Tal vez, como me decías acá, no eran responsabilidades mías que ahora ya me tocan y se pierde la tranquilidad de decir, alguien más se está encargando. Entonces un duelo trae consigo muchas pérdidas más. ¿Qué necesita una persona después de una pérdida? Tiempo, apoyo social y familiar, espacios para sanar, poder hablar de lo sucedido es muy importante. Hay gente que lo necesita platicar 1, 2 y 10 veces porque es su forma de poderlo sanar. Hay que darles chance de escucharlas. Expresar emociones, muy importante, que la persona de al lado llore y tú no le tengas que decir, ay, no llores. No, que sí llore porque es su forma de sanar. Descanso y ejercicio y buena alimentación, ¿no? Creeríamos que esto es que por eso que tiene que ver, no. Súper importante, una persona que esté en duelo necesita ir recuperando poco a poco la rutina. Y la forma más fácil es, desayuno a la hora que yo desayunaba, hago mi ejercicio si yo lo hacía y me duermo a la hora que me dormía, porque entonces tu vida empieza a volver a la normalidad, aunque sea con estas cosas. Digan, pero ¿qué tiene que ver que yo comía a las 3? No tienes que comer 3 exacto, pero tienes que comer. Y entonces si te obligas a estas cosas, empiezas a volver a estar bien. Bien, ¿por qué? Porque escuchas algo que te da paz, algo que te da tranquilidad, o por lo menos te obligas a salir. Entonces te vistes, te cambias, te mueves de tu casa tantito, son cualquier actividad que te haga. Estás obligada. Exacto, entonces eso, por lo menos sí, y entonces el ir haciendo una rutina. Muchísimo. Para mí, por ejemplo, me ayudó mucho esta terapia. Muchísimo. Pasé que Dios no le da a nadie mucho pérdidas. Que me ayudó mucho a salir de la... Claro, porque empiezas a reordenar tu rutina. Acá se los puse. Si tú acomodas tu rutina ahora a lo que ya no está y a lo que sí está, empiezas a sentir un poquito de tranquilidad y un poquito de normalidad, ¿no? Llamarle esto fui a mi clase, regresé, fui a comer. Empieza tu vida y tu cuerpo y tu mente a sentir que sí vas a poder estar bien. Y les puse buscar nuevas opciones o cosas. Cuando quedan huequitos en la vida, porque vamos a suponer la amiga que se fue del país, no, la persona que murió y yo siempre comía con ella tal día. Si empiezas a buscar nuevas cosas que hacer, no estoy tapando mi duelo, solo estoy buscando algo nuevo para ese momento, entonces también puedes estar bien. Recordar que no todos sanamos de la misma forma. Entonces, si alguna amiga te dice, no, yo ahorita no quiero ir a la clase, no la vamos a obligar. Tal vez necesita un poco más de tiempo. Si a ti lo que mejor te hace es ir a la clase, tú irás a la clase. Bien, pues acuérdense que es todo lo que necesita la persona. Y hay algo que se llama oscilación, que yo les explico mucho a mis pacientes, que es ir del estoy mal al estoy bien, ¿no? Como si fuera una balanza que va a los dos lados, ¿no? Como columpio. Mi paciente, que me gustó mucho y lo puse, le llama, Paula, tuve un día bueno, tuve un día malo. Entonces, días malos son los días que ella contacta con la pérdida, que no son malos. Yo le digo que los dos tipos de días son buenos porque también contactar es necesario. Pero el día que lloraste un poquito más, que te pusiste más triste, que viste fotos, está bien. Y al otro día tal vez vas a estar en el día, no vas a pensar en eso, vas a ir a la clase, vas a ir al súper. Y ese día se podría considerar un día donde no contactaste con la pérdida. Vamos a quitarle el días buenos, días malos. Ella le llama así, pero se los quería explicar para que entiendan. Es días donde yo contacto con mi dolor y días donde hago mi vida y mi rutina y no contacto todo el tiempo con eso. Entonces, unos días y unos días. A veces puede ser en el mismo día, unas horas y unas horas, pero eso es lo ideal. Y entonces te contactas tantito con el desastre. Muchas gracias. ¿La ola? Moi, si
y luego estás tantito en la paz y sabes que va a venir otra ola y te vas a dar permiso de contactar con la ola y no pasa nada. Bien, ok. Dice, el duelo se trata de integrar lo que perdiste con quien eres, no de olvidar la pérdida. Se trata de integrar esa pérdida a tu persona. Hay mucha gente, por ejemplo, que si sus abuelitas tenían una fundación, por ejemplo, y donaban y hacían, a la hora de que la persona muere, después de un tiempo del duelo, deciden agarrar eso y decir, ahora yo voy a hacer lo que hacía mi abuelita, o yo voy ahora a donar a esta fundación siempre en memoria de mi abuelita. Como que integramos eso que ya no está con lo que sí puedo yo seguir haciendo el día de hoy. Bien. Es un cambio en la visión del mundo donde ya sea compatible con la nueva realidad. En la nueva realidad ya no está esta persona, en la nueva realidad tal vez esta amiga ya no vive en México, en la nueva realidad me separé. O sea, es de la pérdida que tuve, ok, pero yo sigo y mi día sigue y el mundo sigue, entonces ¿cómo vuelvo a hacer una vida a pesar de? Bien. Y aquí lo que me decías, ¿por qué algunas personas no pueden salir adelante? Porque nos quedamos atoradas en alguna de estas tres cosas. Ojo, son muy pocas las personas que no pueden salir adelante. Yo les diría, el 97% de la población sale, el 3% no, y es solo por una de estas tres razones. Se quedan atorados en el por qué a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Al principio claro que te lo puedes preguntar, pero después de unos años, si te sigues quedando en el por qué a mí, no avanzas, no puedes seguir adelante. 2, el hubiera. Es que si yo hubiera, si hubiera dicho, si no hubiera hecho, si lo hubiera marcado, no va a cambiar absolutamente nada. Y lo único que hace esto es que no te permites procesar tu duelo, tu enojo, tu tristeza, tu rabia, lo que quieras sentir. Pero si te quedas atorado acá, es más difícil que transites por las otras etapas para llegar a la aceptación, porque tú estás pensando en cómo cambiar la historia y eso ya no lo podemos hacer. Y por último, las personas que creen que nadie puede ayudarlas o nadie las entiende. Entonces, a pesar de darse cuenta que no están pudiendo, no levantan la mano y piden ayuda. Y por pedir ayuda me refiero a una amiga, a un familiar o a un profesional de la salud. O sea, si no estoy pudiendo con lo que estoy viviendo, se vale, ¿no? Se vale poder pedir ayuda. Y a mí me gusta agregar una más, que se llama asuntos inconclusos. Cuando faltó algo por decir, ¿no? Vamos a suponer que tú le ibas a regalar una joyita a esa persona y acaba de morir, y diario vas y ves la joyita y dices que yo se la iba a dar, yo se la iba a dar, Eventualmente necesitamos o guardar la joyita y tenerla ya de recuerdo, o venderla, quitarla del lugar, porque si no, entonces diario, en lugar de vivir mi proceso y seguir adelante, me quedo en él. No, esto es lo que yo iba a hacer. Entonces, acuérdense, la gente sí sale adelante, la gente sí vuelve a ser feliz. Necesitamos quitar estos. De cualquier tipo de duelo, ¿eh? O sea, mucho tiempo. Yo les decía, no hay duelos de microondas de hay 2 minutitos y sopa instantánea, no. Es darse permiso, pero una vez que pasa cierto tiempo, si tú te quedas atorado en estas, es cuando no puedes avanzar, porque entonces vamos a suponer que estás en una fiesta disfrutando, porque ya te toca disfrutar y empiezas. No, pero es que si yo hubiera hablado con... regresas. La culpa. Es la culpa. También pasa mucho eso. Es como la culpa del sobreviviente, del que se quedó. Y pasa, pero tenemos que eventualmente poder seguir y decir, bueno, no está, pero a ella hay mucha gente que dice, a ella le hubiera encantado que yo estuviera bailando y disfrutando. Es la única forma de seguir, porque si nos quedamos en esto, sí te quedas atorado en el duelo. Bien. Okay. ¿Qué se necesita entonces? Primero, validar la pérdida, tanto tú como otras personas. Que si perdiste algo, el otro se acerque y te diga, lo siento mucho. Eso hace que tú digas, ay, puedo llorar y no pasa nada porque todos saben que tuve una pérdida. No tienes que hacer una conferencia de prensa y decir, oigan, perdí esto. No, simplemente que por lo menos la gente cercana a ti o que está a tu alrededor sepa que estás pasando por un duelo para que te puedan dar el apoyo y la paciencia necesarias para que tú lo transites. Permiso tuyo, interno, para procesar ese duelo. Apoyo de los demás, yo les decía, de quien sea, con que tengan una persona cercana a ustedes que los pueda apapachar y decir, llora, ayuda, obviamente, si tienen más, mejor, pero con una que estén ahí cerquita está bien. Tiempo, no apurarse, no pasa nada. Se van a acordar que van a volver a estar bien y que si les toma un poquito más de tiempo que a los demás, no pasa nada. Bien. Expresión de emociones, llorar, enojarme, estar triste. Me dicen mucho, creo que sí di acá la conferencia de cómo hablar con los niños de temas difíciles. Me dicen, Pola, no quiero que mi hijo me vea llorar. ¿Por qué te vea llorar? Y explícale por qué estás llorando. Estoy llorando porque extraña a tu abuelita. Y entonces los niños crecen sabiendo que se puede expresar emociones y que mamá, aunque lloró en la tarde, luego me llevó a mi clase, me dio de cenar y me contó un cuento. O sea, la vida sigue, pero las emociones se deben de expresar.
compasión de pues, que te dejen, ¿no? Eso, el que te dejen es la solución, porque si te dejan, tú ya no te lo tienes que guardar, tú ya sabes que está bien, tú te puedes dar tu tiempo, pero cuando la sociedad nos apura a estar bien, es cuando se vuelve más difícil. Ahora, sí puede ser, porque me ha pasado, que te digan, oye, pero es que esta persona no sale y son 2 años, bueno, pues vamos a animarla a que pida apoyo de un profesionista. Pero si no sale porque lleva 3 semanas llorando, por favor, déjala llorar unos meses, no va a pasar absolutamente nada. Y acuérdense que tampoco es que todos los días del mes va a llorar, es la oscilación donde tal vez tuvo días muy buenos y vino a su clase y fue al súper y hizo una cena de Shabbat. Y si al otro día quiso llorar, no pasa nada. Es muy difícil poner un tiempo exacto, pero muchos de los libros de tanatología dicen que, por ejemplo, en caso de muerte, hasta 1 año. ¿Por qué? Porque se requiere que la persona pase por todos los eventos importantes, le voy a llamar Rosh Hashanah, y ya pasó por Kippur, y entonces también vamos a suponer que fue el cumpleaños, entonces la persona se da la oportunidad de estar mal en esas veces y de acoplar su vida y su rutina a que pues ese día no estuvo, el Día de las Madres, y ya no hubo comida y no estuvo, ok. Entonces, una vez que vives todas esas veces, vuelves a estar mejor. Pero si una persona a los 6 meses estuvo bien, buenísimo. Si alguien a los 3 meses ya está bien, y si alguien sí se tardó el año y 1 mes, poco pasa nada. Claro, porque eso es de cada quien. Creo que influye mucho el ver qué tanto la persona está regresando a la rutina. Puede ser que todas las noches esté llorando, pero hizo su vida y está en su trabajo y se paró. Entonces, si la persona está funcionando y la rutina está y quiere llorar un poco, se tomará el tiempo de llorar, pero quiere decir que está bien. El problema es cuando una persona sigue sin quererse parar de la cama o ya no quiere ir a su trabajo y está a punto de perderlo. Es ahí cuando te das cuenta que la persona no está pudiendo volver a la vida, ¿no? Porque al final es volver a la vida. Bien. Ok. Les puse aquí, no permitas, mira, justo, que nadie te diga cómo vivir tu duelo. Es tuyo y solo tú sabes qué es lo que tú necesitas. Solo tú sabes también cuánto tiempo necesitas y lo que necesitas para sanar. Pero como solo tú lo sabes, es importante que se lo puedas transmitir a los demás. Porque tú lo sabes y tú tienes muy claro, por ejemplo, que quieres 1 hora al día para ti, para llorar. Pero tus hijos están ahí, tu esposo toca la puerta. Si no les dices que necesitas tu ratito de llorar, ¿cómo te van a ayudar, no? Entonces, traten de decirle a las personas que tienen cerca que no la están pasando bien y qué es lo que están necesitando para que entonces puedan estar ahí para ustedes. Y recuerden que no para todos se vive igual. Entonces, a veces una amiga tal vez no te está ayudando, pero no porque no te quiere, porque no tiene idea que sigues mal, entonces ya nunca te pregunta, porque para ella, pues después de 2 meses ella siguió su vida. Entonces, levanten la mano y digan, oye, amiga, no me has hablado, no me has preguntado, no estoy bien. Si no lo dicen ustedes, nadie va a poder. Primero, porque es muy difícil, ¿no? Yo les digo, a veces hasta cuando vas pasando y le dices al otro, ay, ¿cómo estás? Y ya te seguiste derecho, ¿qué tal que el otro te contestara mal? No sabemos qué contestar, ya no seguimos derecho, ya avanzamos. Entonces, ante pérdidas, muy poca gente sabe qué decir. Yo a veces digo, da un abrazo, di lo siento mucho, no necesitas tratar. Lo que pasa es que tratamos de solucionarle al otro, ¿no? Ya viene el Mashiach, no te preocupes. No me soluciones, ahorita déjame vivir mi duelo. Entonces, un abrazo, aquí estoy para lo que necesites, es tal vez lo único que tú hubieras necesitado escuchar. No se presionen por decirle algo que al otro le solucione. El otro va a vivir su tristeza y va a estar bien. Mejor háganle saber que si durante el proceso necesita algo, ahí van a estar. Es más fácil, a veces la amiga que te dice, oye, yo me encargo de tus hijos. Gracias. Eso tal vez te pudo haber calmado más que la que te dice cualquier otra cosa que no te da paz en ese momento. Bien, entonces no traten de solucionarle, traten de ver cómo estar para la otra persona. Bien. Y bueno, busquen su red de apoyo, que puede ser su familia, sus amigos, tal vez es un doctor, un terapeuta, quien sea. Quiero que piensen, ¿no? Como les pedí al principio, en alguna pérdida que hayan tenido, que no se hayan dado permiso de sentir, y que a partir de hoy salgan y digan, aunque sea una pérdida más chiquita o más grande, siempre, siempre tengo derecho a sentirlo. Quiero que recuerden que la única persona que puede saber qué tanto le duele esa pérdida, eres tú. Y todas las pérdidas son válidas y todas las pérdidas se pueden sentir. Bien. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias.